En este vídeo vamos a seguir con las aplicaciones de la ley de Gauss y en este caso vamos a recuperar un resultado que ya habíamos calculado en otros vídeos y es el de el campo eléctrico que me genera un plano infinito con densidad de carga finita. Obviamente yo no puedo dibujar un plano infinito, pero lo que estoy diciendo es que por todos los lados este plano es enorme y se va hasta el infinito. Visto de costado, este plano sería una cosa así y tiene una densidad de carga a la que voy a llamar sigma positivo, que es la carga por unidad de área. ¿Vale? Entonces, voy a usar la ley de Gauss y la ley de Gauss me dice que la integral del campo eléctrico que me genere este plano infinito sobre una superficie la que yo quiera es igual a la carga interior que me ha quedado atrapada en esa superficie partido de una constante. Entonces necesito imaginar, para que esto tenga utilidad, necesito imaginar una superficie imaginaria en la que el campo eléctrico no varíe. Y para ello os propongo la siguiente. Os propongo un cubo que visto de lado, pues obviamente es un cuadrado, así, y que atraviesa, que tiene parte de ese plano. Me costaría mucho hacerlo aquí, vamos a ver, hacerlo así con perspectiva, pero estamos hablando de algo así, ¿de acuerdo? Bueno, bien, ¿por qué he elegido esta forma de la superficie? Pues muy claro. En cualquier punto del espacio, yo no sé cuánto vale el campo eléctrico que me genera este plano. Lo que sí sé es que el vector tiene que ser perfectamente horizontal. ¿Por qué no puede ser este otro vector así? Porque obviamente eso significaría de alguna forma que hay más cargas desde este punto hacia abajo en el plano que hacia arriba. Y al ser infinito y tiene que haber el mismo número de cargas, por la simetría que tiene el problema, el campo eléctrico tiene que ser perfectamente horizontal. Lo que eso implica es que mis líneas de campo son perfectamente horizontales. Y ahora ya se empieza a atisbar porque he elegido un cubo que también podría haber sido un cilindro de esta forma. El campo eléctrico sobre las 4 tapas de este cubo que están aquí, el campo eléctrico y el diferencial de área serán perpendiculares. Entonces, tal y como me pasaba antes, cuando deshaga esta integral en sus 6 tapas, más la sexta, solo 2 de ellas contribuirán. En el resto, el producto escalar será 0. ¿Cuáles me van a contribuir? Me van a contribuir la tapa de aquí, que tiene un diferencial de área, que es este, y esta otra tapa de aquí, que tiene ese diferencial. El resto, este es el diferencial de área, este es el diferencial de área, y este otro que viene hacia vosotros y otro hacia atrás. En el resto, todas son 0. Por lo tanto, me quedo con esas 2 tapas, en el que además el campo eléctrico, tal y como he dibujado las líneas de campo y la tapa y el vector o el diferencial de área son paralelos, aquí también. Por lo tanto, esto será 2 veces E por diferencial. ¿Por qué 2 veces? Una corresponde a esta tapa y otra corresponde a esa tapa. Vale, espero que el campo eléctrico sobre estos puntos que forman la tapa pueda variar. Pues por la simetría que tiene el problema, claramente no. Y esto va fuera. Entonces esto será 2 veces E diferencial de A. Pero la integral de diferencial de A es el área de la propia tapa, que esto es 2EA. Y según la ley de Gauss, esto tiene que ser igual a la carga interior que me ha quedado atrapada aquí, ¿vale? Aquí, si queréis, ahí, partido de epsilon sub 0.
Dependiendo de esta superficie de aquí, el cubo es imaginario. A cada cubo, a este cubo le corresponde una superficie de cada uno de sus lados. Y esa es totalmente arbitraria, que es esta de aquí. En función de cómo de grande la coja, claramente la carga interior dentro de esta superficie también será mayor. Pero estas dos están relacionadas mediante la densidad. E será igual a 2 epsilon sub 0, que lo he pasado dividiendo, partido de Q interior partido del área. ¿De acuerdo? Esto es justo la definición de sigma. Sigma partido de 2 epsilon sub 0. Es decir, el campo eléctrico que me genera un plano infinito con densidad de carga uniforme es una constante. Este es un resultado bastante asombroso. Quiere decir que da igual que mida el campo eléctrico aquí, aquí, aquí o en cualquier otro punto. No va a variar. Y como yo ya tenía en mente cómo son las líneas de campo, si le quiero dar carácter vectorial, tengo que hacer que esto sea así, donde he llamado el eje X. ¿Vale? Este es un resultado que ya conocíamos y que ahora lo recuperamos mediante la ley de Gauss de una forma muchísimo más sencilla. Acordaros cómo llegamos a este resultado. Primero calculamos el campo eléctrico que genera un anillo. A partir del anillo creamos el campo eléctrico, o lo calculamos, que genera un disco en un punto P. Y luego, una vez que teníamos esa expresión, supusimos que el disco era infinito. Y llegamos a esta expresión, que es mucho más sencilla mediante la ley de Gauss. ¿Vale? Ya solo para terminar, comentaros que yo he cogido un cubo, este es mi plano infinito, pero perfectamente podríais haber cogido un cilindro. Aquí lo tenéis resuelto mediante un cilindro, se mantiene que en las tapas es paralelo el campo eléctrico y los planos, y en cualquier punto de esta otra tapa cilíndrica, como las líneas de campo son perfectamente horizontales, son perpendiculares, por lo tanto no contribuyen, el flujo es cero, ¿vale? Es lo mismo que hacerlo con un cubo y se llega a la misma expresión. También estuvimos debatiendo en clase qué pasa si pongo dos planos infinitos uno al lado del otro. Bueno, pues lo misterioso de todo esto es que como el campo eléctrico que genera cada uno de estos planos no depende con la distancia, entonces si yo pongo aquí un plano positivo cargado y delante un plano negativo cargado, el campo eléctrico que genera este es este, pero en esta dirección. Este otro genera en la misma dirección la misma cantidad de campo porque no depende con la distancia. Esto es una constante, un número, una constante, y sigma, una vez que yo haya cargado los planos, es la carga por unidad de superficie, es un número que tampoco varía. Y aquí en cambio este genera un campo eléctrico, este sería E plus y este sería E menos, por lo tanto, y lo mismo aquí, E plus y E menos. Entonces, estos se anulan mutuamente, el campo eléctrico aquí es cero, el campo eléctrico aquí es cero, y aquí el campo eléctrico es dos veces el que genera un plano, es la suma de estos dos, el principio de superposición, y esto es sigma partido de epsilon sub 0, donde las líneas de campo son así. Y aquí ya podemos borrar todo esto, porque, a ver que lo borremos ahora, porque es cero, ¿de acuerdo? A esto se le llama un condensador, es decir, que si yo pusiera una carga aquí, no se enteraría porque no hay campo, y si la pusiera aquí, tampoco se enteraría porque tampoco hay carga, mientras que si la pongo aquí dentro, aquí la fuerza que percibe es la carga por sigma partido de epsilon sub 0, donde este es el campo que genera el condensador. ¿Vale? Y aquí tenéis todas las posibles combinaciones distintas. Esto es lo que hemos explicado. Muy bien, pues con esto terminamos con la ley de Gauss y ahora os tocará a vosotros hacer el de la esfera. Muy bien.